Hola a todos, bienvenidos. Estamos con Orlando Echeverri Benedetti, escritor colombiano, autor del libro del mes, que supongo que todos lo habrán leído ya, ¿no? No, sí, muchos lo leyeron. Sé que algunos que no, así tratemos de no spoilear mucho. Hola Orlando, ¿cómo estás? Te saludo de vuelta, parece que no hubiéramos estado hablando. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Orlando, ¿sos más fotógrafo o más escritor? Yo con la fotografía he tenido más bien una especie de relación de hobby estético. Comencé a tomar fotos cuando finalmente pude comprar una cámara, que fue en Argentina. Y en esa época vivía con mi pareja, una chica argentina ella sí era fotógrafa profesional y como que salíamos juntos a tomar fotos, después las editábamos, me enseñó mucho el proceso de edición y a mí, tal vez porque era un novato, me gustaba mucho la fotografía en blanco y negro, porque me parecía que era más clásica, era mucho, o sea, incluso las fotos malas cuando son en blanco y negro se ven un poco mejor. Pero la fotografía yo creo que me enseñó mucho, o sea, absorbí mucho de la fotografía, y lo volqué sobre la literatura, sobre todo con las descripciones. A mí yo utilizaba las fotos, o sea, como un ejercicio de descripción. Trataba de describir las fotos lo mejor que podía y eso también como que ampliaba un poco el vocabulario, ¿no? Eh, el vocabulario arquitectónico, el vocabulario de la naturaleza también, así que lo utilicé de esa manera. Bien. Em, y podés hacer un puente entre crear o inventar una imagen, narrar una historia con imagen. Generalmente una fotografía no deja hacer eso, contar una historia o algo en la imagen. Y la narración por escrito, cuando contás una historia por escrito. Pero yo sí creo, o sea, hola Paolo. Eh, yo pienso que o sea, el estilo, o sea, mi estilo literario es, o sea, si hay un puente con la fotografía, a mí me gusta mucho describir, y me gustan las descripciones que son lo más lacónicas y lo más exactas posibles. Trato como de evitar la descripción abundante, o sea, trato de ser muy cuidadoso con los adjetivos. eh, y me parece que la fotografía en ese sentido, como había mencionado antes, o sea, fue como un ejercicio como para pulir ese tipo de descripción que a mí me interesa, una descripción como o sea, si tuviera que hacer una comparación con el tipo de descripciones que a mí me gustan. Cormac McCarthy, por ejemplo, es un escritor que admiro bastante, al menos en ese aspecto, en el tipo de descripciones que hace. Entonces, yo pienso que ahí está el puente, al menos en el ámbito de la descripción entre la fotografía y la literatura, o sea, las imágenes, ¿no? Las imágenes que quedan como grabadas a veces como una herida en la memoria de los ojos. O sea, cuando se trata de una fotografía, quiero o intento, procuro que eso ocurra también con la literatura, que ciertas descripciones queden plasmadas en la mente del lector. Y nombrabas recién que te gustaba mucho la fotografía blanco y negro. Uno cuando hace la fotografía en blanco y negro se ocupa de hacer focos, saca la fotografía, va a la revela y generalmente las fotos se hacen en el laboratorio. Porque encuadras, haces. Hago el paralelismo de eso con la corrección. Escribís un texto en crudo y después la corrección. Para vos, ¿cuán importante es la corrección del texto? Yo nunca he escrito una novela de un tirón. O sea, todas las novelas que he escrito, los cuentos que he escrito, todo ha sido un trabajo de reescritura. A mí me sirve muchísimo la reescritura porque voy mejorando las cosas que en la lectura en voz alta no me funcionan. Por ejemplo, Criacuervo es una novela que escribí más de 5 veces y de hecho había comenzado con la parte de Klaus. Yo ya sabía en qué consistía la primera parte, pero me enfoqué primero en la segunda, como para darle forma a la primera. Y, y la reescribí muchas veces, la novela la reescribí varias veces y, o
sea, yo creo que la prueba de fuego, al menos en mi caso, es la lectura en voz alta. Yo leo en voz alta y si me siento cómodo, si me gusta, digamos, el ritmo de las frases, o sea, el ritmo de la narración en general, digamos que consideraría darlo por terminado. Los protagonistas de, no me quiero meter todavía, pero los protagonistas de Criacuervo tienen el apellido Sway. Sí. ¿Lo elegiste como un homenaje a Stefan o por qué? Sí, o sea, en realidad, o sea, a Stefan Zweig es uno de mis autores preferidos. Y la verdad es que yo elegí Zweig porque no sabía exactamente qué, o sea, no sabía o sea, qué apellido elegir, pero a medida, o sea, con la reescritura, eh, lo seguí utilizando y ya me pareció, digamos, imposible cambiarlo porque ya mentalmente los reconocía de esa manera. Aparte del destino de Stefan y el destino de los protagonistas, como que tienen un... Exactamente, sí, sí. ¿De dónde tomas las ideas para escribir? Eh, bueno, en el caso de Criacuervo, yo tenía en Argentina un amigo que era nadador y él me contaba a veces como sus experiencias en los campeonatos y yo no sé exactamente por qué razón, pero sus descripciones como que me gustaron mucho y comencé como a elucubrar, o sea, como que la historia se comenzó a gestar casi que por sí sola y comencé a probar pues con la escritura, ¿no? Comencé a probar y hasta que fue cobrando forma y ya la historia se contó por sí sola. O sea, todo lo que se cuenta en esa novela es ficción, ¿no? Pero está indudablemente alimentada de cuestiones personales, experiencias personales, los diálogos, por ejemplo, muchas veces parten de situaciones que yo he vivido con mis parejas o con mi padre, con mi familia. Así que es como una especie de mezcla entre ficción y experiencias personales. Y yo ahí en Criacuervo, me parece que más allá de la historia, lo más importante es la reflexión sobre el pasado. ¿Quisiste Sí. apuntar a hablar del pasado o como una reflexión del pasado? Sí, o sea, la verdad es que yo el pasado, o sea, a mí el pasado es lo que en realidad me permite entender a mis personajes. O sea, yo necesito establecer un pasado para cada personaje para de esa manera encontrar como o sea, la personalidad, para entender la psicología de los personajes y luego escribir en consecuencia, ¿no? O sea, que cada personaje se desenvuelva en la historia de acuerdo con su pasado, de acuerdo con su personalidad, con su perfil psicológico. En realidad lo que más me refería era que, sin tratar de spoilear, es como Sí, que una reflexión de uno siempre se pasa, o uno, o muchos, no siempre, ¿no? Pero el pasado se añora. Cuando tenés un pasado lindo, se añora. sí, Y muchas veces querés volver a ese pasado. Eh, y no sabés si volver a ese pasado para este presente actual es bueno o es malo. sí. Y como que en la novela está diciendo, loco, dejate joder, no es bueno volver al pasado. Quédate en el presente y miremos para adelante. A eso me refería con pasado. Claro. Yo creo que eso se podría resumir como la dicotomía que existe entre la nostalgia y la melancolía. O sea, la nostalgia tiende a ser más reaccionaria. De hecho, o sea, uno lo puede ver en la política de derecha generalmente nostálgica, porque es una política que quiere volver a los valores tradicionales, quiere que las cosas, o sea, evita el cambio, por eso ese tipo, esa alineación política es generalmente contraria al progreso. En cambio, la melancolía es un examen del pasado mucho más creativo. Y yo creo que o sea, lo que trato de explorar en lo que escribo es más una mirada melancólica del pasado más que una mirada nostálgica. Y como tú dices, los personajes no es que estén añorando volver al pasado, sino que lo examinan meticulosamente y, digamos, no solo meticulosamente, sino también muy críticamente. O sea, intentan entender cuál es su presente de acuerdo con ese examen meticuloso del pasado.
Tengo un amigo de juventud, que músico, y él Sí, decía que la melancolía es la felicidad de sentirse triste. Creo que un poco eso hay en los personajes, ¿o no? sí, sin lugar a duda, ahí hay una tristeza casi que permanente en los personajes. Eh, Ese examen del pasado no les, o sea, no siempre es gratificante y creo que también hay un poco de anhelo, por ejemplo, pues, en la parte de Klaus, hay una parte, o sea, en su melancolía, en su tristeza, hay también un poquito de nostalgia cuando, pues, cuando se encuentra con Cora, ¿no? O sea, y yo creo que eso es demasiado, eso es bastante humano, o sea, cuando uno se encuentra con una expareja, uno, digamos que inevitablemente se replantea la relación, también se replantea qué fue lo que no funcionó, por qué no funcionó, cuáles son las culpas. Hay como una reflexión detrás de esos encuentros. Mm, Nombraste como que hiciste muchas reescrituras del libro, ¿no? Pero tiene un ritmo impresionante, es un libro que te sentás y no paras de leer. ¿Fue una búsqueda adrede o salió porque salió? Yo creo que el ritmo de la novela se debe precisamente a la reescritura, porque con cada reescritura fui como eliminando lo que consideraba innecesario y yo, o sea, entiendo que es una lectura rápida, las descripciones son muy veloces, como mencioné antes, pero o sea, yo creo que mi objetivo era como ir siempre, o sea, siempre al punto, o sea, no perder el tiempo eh, sin, digamos, obviar las oportunidades poéticas, ¿no? Con las descripciones, con los diálogos, con las escenas. Eh, pero sí, yo creo que esa fue sin lugar a duda algo deliberado, o sea, no es que accidentalmente la novela quedó así, o sea, yo estaba buscando ese ritmo. O sea que nada de describir ¿cómo se llama? El escudo de... Homero cuando describe el escudo de... Ay, se me fue la cabeza. Bueno, ya fue. En la Ilíada, que tenés como 30 páginas de descripción La del descripción. escudo. No, ahí no perdamos tiempo. ¿Cómo fueron tus comienzos con la literatura? ¿Cómo te acercaste a la literatura? Yo creo que comencé de una manera muy típica, en el sentido en que comencé a leer, o sea, los poetas que me deslumbraron al principio fueron los simbolistas franceses, Rimbaud, por ejemplo. Yo creo que a uno como adolescente lo deslumbra no solo por la poesía, que tal vez a esa edad es muy difícil de comprender, pero también como por su vida, por esa vida arriesgada, audaz, y también por esa interrupción abrupta pues del oficio y los oficios totalmente contrarios a la poesía que eligió después. Y en cuanto a narrativa, al principio leía lo que yo consideraba en ese entonces como lo esencial. Leía muchísima literatura norteamericana, John Dos Passos, Henry Miller, Hemingway, Bukowski, desde luego en esa edad, a esa edad es casi que eh, se convierte como en una especie de modelo. Eh, y sí, o sea, esos autores que leí en ese entonces actualmente ya no me interesan para nada. O sea, yo creo que hay una evolución como lector, hay una evolución con los autores que uno va leyendo y ahora mismo, por ejemplo, me interesa mucho más la literatura latinoamericana, que en esa época no me interesaba tanto. O sea, obviamente había leído a Borges, a Cortázar, a García Márquez, a Rulfo, desde luego, y me habían parecido escritores pues geniales, pero yo pienso que estaba mucho más enfocado en la literatura norteamericana, al menos en esa época. ¿Y qué estás leyendo? Me, Me decís que te me, centras mucho en la literatura latinoamericana. ¿Qué es lo que te me, gusta puede- que hayas leído me puede- últimamente? puede dar un ¿Perdón? segundo, me dan un Sí, sí, minutito, un segundo sí, nada más, bueno. lo agarro a Pablo. Pablo, te hago hablar. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? ¿Estás muteado? Ahora. Todo bien, gracias. Sí, solamente un poco cansado porque aquí es medianoche y yo tengo mi edad. Sos joven, Pablo. Lo hice en Italia, por lo que veo entonces. Sí,
¿Nos podés contar algo mientras viene Orlando sobre por qué elegiste la novela para publicarla? Bueno, un poco la contó Orlando, de lo que acabo de escuchar yo. Son varias razones, son ese trabajo de limpieza que resultaba muy evidente, un trabajo hecho en fase de escritura en relación al ritmo y sobre todo algo muy lindo que ahora él acaba de decir, que me anoté en mi teléfono, porque me aclareció algo que había percibido, pero que no tenía así de claro. O sea, esa diferencia entre la melancolía y la nostalgia, y sobre todo que la melancolía y la felicidad de sentirse un poco tristes. Esa frase me aclareció muchísimo todo el cariño que le tengo a la novela y que le tenemos a la novela y que en alguna manera, como tú dijiste, nos llevó a publicarla. Es una sensación que nos cuesta admitirnos, que pero cruzamos todo por ella al final. Esta relación que tenemos con la melancolía, es que pero no tenemos la lucidez de considerar un lujo poder sentirnos tristes a veces, sea porque la vida no te lo permite, sea porque nosotros mismos no lo permitimos. No quiero sacar espacio a Orlando, que entre paréntesis quiero agradecerte a ti, Martín, y a todos los lectores porque generaron este espacio donde al final lo pude escuchar con mucha calma. Criacuervo salió sea en Italia y en Chile en un periodo bastante desafortunado, entre comillas, porque se cruzó con toda esa pandemia que nos tocó vivir por varias razones y nunca tuvimos manera de escucharlo a él. Así que, por favor. Gracias, Paolo. Acá Sabrina nos dice, más que una reflexión del pasado, a mí me pareció que la novela da vueltas en el sinsentido del presente, en la falta de impulso que tienen los personajes para hallarse a sí mismos y en los tropiezos que tienen cuando al fin piensan que se puede aferrar a algo. ¿Qué opinas vos, Orlando? Bueno, fíjate que muchas veces en las descripciones que han hecho algunos periodistas cuando escriben reseñas, y también lo he escuchado de muchos lectores, se habla de los personajes como de perdedores, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, es una descripción más o menos adecuada. O sea, son personajes que están desorientados, que han perdido, digamos, de manera literal. Por ejemplo, uno de los hermanos es un nadador o sea, que ya no encuentra ningún gozo, ningún placer pues, en la profesión a la que ha dedicado toda su vida. E igualmente con Klaus hay una decepción, o sea, en términos más generales, por su matrimonio, el hecho de que el desierto donde está viviendo, o sea, ya ese tipo de vida se vuelve insostenible porque la plataforma ya no está funcionando, y también el desencanto del encuentro, pues del reencuentro pues con Cora. Así que sí, son personajes que, como tú mencionaste antes, o sea, están desencantados, están tratando de encontrar su posición o adoptar una postura en un presente en el que no se sienten precisamente cómodos. Y yo creo que esa es su manera de intentar generar un cambio que no necesariamente ocurre en el mejor de los sentidos, pues para ellos. Yo creo que en definitiva todos somos perdedores en la vida, porque en definitiva siempre perdiste una pareja, perdiste un trabajo, perdiste un sueño. Yo creo que hasta los que uno ve como más triunfadores eh, terminan perdiendo cosas. Me parece que perder es parte de la vida. El tema es cómo resignificás esa pérdida. Claro. A mí me da la impresión de que
en la vida es más habitual perder cosas pues, que ganarlas, ¿no? O sea, de tal forma que, o sea, cuando uno habla de perder, yo creo que está más bien como reajustando su vida. O sea, cuando uno pierde, se tiene que adaptar. Es inevitable. Y la vida es esa secuencia de adaptaciones, ¿no? O sea, uno se tiene que adaptar constantemente a las circunstancias y, o sea, digamos, extrapolando eso a la novela, los hermanos están intentando ajustarse a una serie de cambios generados por las pérdidas, pero yo hice lo posible para que esos cambios no fueran los más satisfactorios para su vida, ¿no? Porque yo lo que quería, o sea, mi intención con esa novela era elementalmente escribir un modelo de tragedia griega. O sea, por eso es que se menciona tanto la tragedia griega pues en esa novela. Y lo que a mí me gusta mucho de la tragedia, yo no sé si ustedes han leído alguna vez a los grandes dramaturgos griegos que escribieron tragedias. La piedra angular de la tragedia griega es que los héroes, aún sabiendo cuál va a ser su destino, hacen todo lo posible por escapar de él y en ese escape terminan encontrándose justamente con su destino. Y eso era más o menos lo que quería, digamos, ese modelo era lo que quería utilizar en la novela. Utilizas, para mí también son un poco protagonistas. Bueno, hablabas al principio del agua, por el nadador, el desierto. Son ámbitos donde la soledad es la protagonista. ¿Vos cómo te relacionás con esas soledades o qué pensás de la soledad? Bueno, fíjate que o sea, cuando presenté la novela en la Feria del Libro de Bogotá, hace ya unos años, me preguntaron o sea, por la época en que se desarrollaba la novela. Y yo creo que la pregunta surgía del hecho de que no hay dispositivos electrónicos modernos en abundancia. O sea, se habla de computador, etcétera, pero no se habla de celulares. Y obviamente esa fue una decisión que tomé yo cuando comencé a escribir la novela porque quería que los personajes tuvieran la disposición de enfrentarse con su propia soledad, de reflexionar, que es un hábito que ya ha desaparecido. O sea, uno cuando está aburrido, cuando está deprimido, uno se echa a la cama y automáticamente el teléfono celular, digamos que suple divertimento para anular el ocio. O sea, el ocio como tal es, digamos, un elemento de la vida que está desapareciendo y era muy difícil escribir la historia que quería en una atmósfera donde esos dispositivos estuvieran permanentemente ahí como interrumpiendo con la soledad de los personajes, ¿no? Así que sí, o sea, hay mucho, digamos, ocio, digamos, en el sentido más bien griego. O sea, hay mucha reflexión de los personajes. Adler cuando está en la casa de su abuelo, cuando está en su habitación y escucha, o sea, cuando describe lo que escucha en los apartamentos vecinos o lo que escucha en la calle, o por ejemplo Klaus cuando está en el desierto, aislado, o sea, sin un dispositivo electrónico estaban, digamos que obligados a intimar consigo mismos. Bien. Caro. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carolina? Hola. Un poco Martín me sacó la pregunta, que era un poco por qué el escenario que era, por qué elegiste el desierto, digamos, como si era por una contraposición o agua, ¿no? Que de hecho en el desierto hay una mención de agua, la plataforma. Entonces, ¿es que tiene alguna significación o es un escenario elegido por esto que vos decías, por el tema de la soledad, digamos, y esta de no existir los medios
que tenemos y esa necesidad de la introspección y de la conexión, ¿sí? Esa es una de las preguntas que tenía. Y la segunda pregunta es, hay una escena en donde... Te perdimos, Caro. Ahora, ¿está? ¿Me escuchan ahora? Ahí estás. Ahora sí. Bueno, No, ahora no. algo. Está la imagen. Claro. Sacá la imagen y dejalo en voz, que a lo mejor podemos escuchar. Ahora, Sí. ¿se escucha mejor Ahí- o estamos ahí con te un llamo. problema de sonido? Bueno, y la segunda pregunta es, hay una en escena, no me puedo acordar cuál de los dos hermanos, que os pasa por el bosque donde teóricamente produjo el accidente de los padres. Y un poco lo que quería era preguntarte, digamos, cuál era o sea, qué sensación buscabas con ese momento, o sea, qué tipo de conexión, el porqué de ese escenario, ¿no? El porqué de esa cosa como muy, digamos, como muy dejada, caótica, dejada, ¿no? Porque es todo junto, es el lugar más donde él se queda, ¿no? Eso era un poco mi pregunta, no sé si se entiende. Bueno, la primera pregunta no la escuché muy bien, pero creo que me preguntabas por qué elegí el desierto, si había una razón metafórica detrás de esa elección. Y la respuesta más franca que te puedo dar es que, o sea, fue más bien como una especie de coincidencia, porque, o sea, yo cuando viví en Argentina, antes de que comenzara a escribir Criacuervo, había vuelto a Colombia y mi primo, uno de mis mejores amigos, me invitó al desierto de La Guajira. Yo no había estado nunca en el desierto de La Guajira. Y fuimos a un lugar que se llama Cabo de la Vela, que es un desierto donde mucha gente va como a surfear, o sea, donde están los indígenas de esa región de Colombia. Y la verdad es que a mí ese lugar me pareció absolutamente hermoso, igualmente un lugar muy pobre, muy como abandonado por el Estado. Y ese lugar quedó como vibrando en mi mente durante un tiempo. Y yo creo que cuando comencé a hablar con mi amigo el nadador y comencé como a fantasear la historia, el desierto se convirtió en una parte, digamos que esencial de esa historia que se había comenzado a gestar pues dentro de mí. En cuanto a o sea, y obviamente, o sea, encontré o sea, el valor poético del desierto en el contexto de la historia y traté de explotarlo, ¿no? Porque desde luego que eso no fue accidental y, o sea, hay un juego de símbolos bastante claros en esa novela, donde el desierto representa hasta cierto punto el alma de Klaus, ¿no? Y el alma de la situación, de la interacción entre Klaus y Cora y con su familia. Y en cuanto a la segunda pregunta, sobre la escena en la que Arthur va al bosque y se encierra en un bus y escribe Correcto, sí. Es ese, ¿no? Exacto, que escribe en un cuaderno y sí, que después Bueno, yo cuando esa fue una escena en la que pensé mucho, porque la novela, como ustedes saben, la introducción tiene, o sea, digamos que establece una premisa, y la premisa es simplemente o sea, la muerte de los padres. Pero yo quería que la novela tuviera un final abierto y que dejara preguntas. Yo no quería que la novela fuera circular, no quería o sea, trataba de evitar esa responsabilidad de resolverlo todo, porque quería que fuera fiel como a la vida real, en la que hay cosas que sencillamente no se comprenden nunca,
hay preguntas que quedarán sin respuesta para siempre. Y entonces traté como de un poco reflejar esa intención en esa búsqueda de Adler. Y las preguntas que él se hace, que escribe en el blog de notas, son preguntas que él mismo se responde en una especie de alucinación o en una especie de ensueño. Sueña que le responden algo, pero digamos que hay como la ambigüedad de la historia, ¿no? O sea, nunca se sabe si la respuesta responde a algo, o sea, si la respuesta surge de un evento sobrenatural o si es simplemente un deseo de Adler por encontrar una respuesta a una pregunta que sabe de antemano no va a obtener nunca. Correcto. Gracias. Con gusto. Acá Sabrina pregunta, dice, me llamó mucho la atención los contextos opuestos en los que se mueven los hermanos. Un nadador, otro en el desierto. Sin embargo, a ambos los conecta el agua. Más allá de que uno se desconecte de ese destino. Conectada a la pregunta de Caro, ¿buscabas conscientemente tener algo que una a los hermanos más allá de la separación? Yo pienso que no fue una elección, o sea, yo quería hablar cuando pensé en Klaus y cuando lo imaginé trabajando en una plataforma petrolífera, comencé a pensar en su pasado y me di cuenta de que podía ser un buzo. Y esa lección, como dije al principio, hay una mezcla como de datos biográficos míos, ficcionados, y el pasado de Klaus es en realidad el pasado de mi abuelo. Mi abuelo, el padre de mi padre, fue el primer buzo de la Armada Nacional de Colombia. Era uno de esos buzos que utilizaban escafandras, que se llama la escafandra. Y esa era una historia que siempre siempre había hecho muchas preguntas sobre la profesión de mi abuelo. Y o sea, como que el pasado de Klaus, de cierta manera, estaba como muy ligado a mi abuelo y también tenía la historia del nadador, así que fue como una asociación muy espontánea que, sin embargo, terminó generando esa coincidencia en la relación con el agua. Entonces, obviamente, yo entiendo cuando un lector establece esa relación, pero en el proceso de la escritura, yo, o sea, te juro que como que lo pasé por alto. O sea, ya después me doy cuenta como de esas coincidencias que pueden generar como cierto sentido, pero hay muchas cosas que escapan como a esa racionalidad con que se lee, digamos, el producto final, ¿no? Hay cosas que no planeé. Quiero tomar un poco el personaje de Cora, porque Cora vendría a ser un poco el fiel de la balanza entre los dos hermanos, que está ahí en el medio donde se buscan el equilibrio. Sí. ¿Cómo la pensaste a ella? ¿O qué rol le querías dar más allá del que está evidente, no? Sí, Cora es la piedra angular del libro, porque Cora es, digamos, el engranaje que hace que la historia funcione, o sea, que revoluciona la historia. Es también como el enlace entre los hermanos y al mismo tiempo es también ese vínculo con el pasado de los hermanos, ¿no? Así que o sea, ese personaje es el eje en torno al cual gira todo lo demás. Y aunque únicamente le dediqué un capítulo al final, o sea, a ese personaje en particular, Cora está presente en todo. O sea, Cora está presente en los 3 capítulos y está presente en las remembranzas de los 2 personajes de manera casi que constante. Así que, digamos, su presencia es, yo diría que ubicua, como personaje
digamos, omnipresente. Y eso sí, yo creo que lo tenía muy claro como desde el principio, ¿no? O sea, que Cora era el eje. ¿Y qué nos puedes decir, más allá de lo que veníamos hablando, en la construcción de cada uno de los personajes, que es Klaus y Adler? La pregunta sería cuál, disculpa. ¿Cómo definirías a cada uno de los dos? ¿Qué sería lo fundamental a mirar de cada uno? Yo creo que Adler es un personaje frágil, es un individuo con muchas dudas, con muchas incertidumbres. Yo creo que es un tipo que está buscando estabilidad, y esa estabilidad yo creo que la encuentra con Cora. De hecho, cuando se encuentran y cuando tienen cuando tienen ese encuentro erótico, yo, digamos, pensé que Cora era para él, o sea, debía ser para él como su hogar más que su casa, ¿no? O sea, jugando con esa distinción entre entre esas dos palabras que erróneamente a veces se utilizan como sinónimos cuando no lo son. O sea, el hogar es como el lugar a donde perteneces y la casa es más bien una locación en el espacio. Y en cuanto a Klaus, yo creo que Klaus fue, de acuerdo con su pasado, un tipo mucho más audaz, mucho más arriesgado, y eso se refleja en el hecho de que ni siquiera vivía en su país de origen. Es un tipo que estaba buscando, yo creo que el sentido a su vida en explorar cosas distintas, y finalmente termina en el desierto. Y también hay mucha rebeldía en Klaus que no hay en Adler, así que hasta cierto punto son personajes o sea, contradictorios, que sin embargo están unidos, como han dicho algunos, por ciertos elementos evidentes como el agua. Así que no son tan distintos, y no obstante son personajes opuestos. Ya la novela lleva publicada 5 años, creo. La primera vez que se publicó fue en el 2017. Sí, 2017. Ya que pasó este tiempo, cuando la ves la novela, Sí. ¿estás conforme? ¿Le cambiarías algo? No, yo no la leo nunca. O sea, nunca. Ya está. Yo entregué la novela a la editorial y la corregí con el editor. También colaboré, por ejemplo, cuando la traductora que Paolo me presentó tenía preguntas, pues yo colaboraba con lo que podía, pero yo soy como incapaz de sentarme a releer esa novela, porque primero que todo, yo creo que la novela ya no, yo siento como que ya esa historia no me pertenece. O sea, yo trato de no pensar en Criacuervo en absoluto. O sea, ya eso está hecho y tiene su vida independiente, que es algo hasta que Nietzsche decía, o sea, que cuando un libro se escribe ya tiene vida independiente del autor, ya es otra entidad. Así que sí, he tomado como distancia del libro, y te aseguro que si lo leyera encontraría cosas que quisiera cambiar, o sea, cosas que quisiera editar. Que yo creo que es lo que le pasa, que es una reacción muy común entre los autores, que siempre están editando, siempre están buscando como la reformulación de la frase para que quede de la mejor manera. Así que sí, o sea, no he vuelto a leerla nunca más. ¿Caro? Yo tuve oportunidad de leerte antes, hace unos varios años, en un libro tuyo que se llama Sin freno por la senda equivocada. Ok. Porque me lo regaló una amiga mía colombiana, ¿sí? Y lo tuve que ir a buscar porque hacía mucho tiempo que lo había leído, pero yo siento como que hay un hilo conductor en tu escritura, y quería que me lo confirmaras, es esto de la nostalgia y de la añoranza, porque, digamos, releí algunas cosas, si bien no es nada que ver la temática, pero yo siento que es como que es el carril de fondo, ¿no? Como que es el andamiaje que, digamos, que va detrás de tus libros. ¿Es correcto lo que siento? O quizás no fue tu idea, o no es tu idea eso al momento de escribir, o cuando escribiste cada uno de ellos.
Sí, o sea, creo que tienes toda la razón y o sea, te juro que es algo que ocurre como de manera involuntaria, o sea, cuando escribo algo, cuando escribo cuentos, o sea, las novelas que nunca he terminado porque están todavía en proceso de terminarse, siempre me gusta recurrir al pasado de los personajes pues, para desarrollar el presente. Así que siempre, o sea, está ese vínculo inevitable entre los personajes y su pasado. Yo creo que si a eso lo podríamos llamar un estilo, yo creo que ese es mi estilo. O sea, esa es la forma como escribo. Hay más que nostalgia, como dije antes, yo creo que hay más bien como una especie de melancolía, una tristeza permanente en los personajes en relación con el pasado. Y aprovecho para decir que o sea, si hay una novela que siento que debería reescribir, es esa primera novela, Sin freno por la senda equivocada, porque o sea, cambiaría un montón de cosas de ese libro. A mí me gustó, así que no sé si se la reescritura lo mejoraría, Es- pero yo tenía muy buen recuerdo y cuando Martín dijo que, mm, que iba a sacar un libro y dio algunas características, creo que fue una de las primeras que le contesté porque yo tenía muy presente ese libro, precisamente porque, bueno, me lo regaló alguien que quiero mucho y por otro lado porque era algo muy diferente a lo que yo venía leyendo en ese momento sí, y me gustó mucho, así que bueno, Cría Cuervos para mí sigue la misma línea. sí. También después, hablando de otros libros tuyos, publicaste en Penguin un libro de cuentos. Eh, es un libro de cuentos que se titula La fiesta en el cañaveral. Y ese título o sea, el título del libro se lo da el título de un cuento, que es otro tema que me tenía obsesionado hace mucho tiempo. Eh, y ese cuento es como, yo creo que si logro publicar otra novela, tiene que estar, o sea, tiene que basarse en ese cuento. Hay historias, son historias que no siguen ningún tipo de hilo, son historias que había escrito durante algunos años y yo creo que lo único que sí tiene relación entre sí en ese libro son los tres últimos cuentos que se desarrollan todos en Buenos Aires. Yo creo que es lo único que me atreví a escribir sobre Buenos Aires porque o sea, a pesar de que viví 10 años en Argentina, cuando trataba de escribir esas experiencias en Buenos Aires, sentía que estaba como falseando la situación, porque si tenía que escribir sobre algún personaje argentino, pues trataba como de reflejar la manera de los diálogos, el lenguaje, eh, las palabras coloquiales, ¿no? Y es súper difícil, o sea, a mí me habría encantado escribir mucho más sobre Buenos Aires, pero hay algo que me mantiene como al margen de, de hacerlo. O sea, no logro sentirme totalmente cómodo haciéndolo. Pero ahí lo intenté. Del tiempo que viviste en Buenos Aires, Sí. y ahora ya te fuiste, tomaste distancia, ¿qué imagen tenés de los argentinos, no de la Argentina, de los argentinos? Eh, bueno, yo tuve muchos amigos en Buenos Aires. Yo sé que esto suena como muy oportunista porque casi todos ustedes son, o sea, salvo por Paolo, son argentinos o asumo que son de Argentina. Pero para mí Argentina, Buenos Aires especialmente, fue como un momento de mi vida en que finalmente pude probarme a mí mismo. O sea, yo había dejado a Colombia por carretera, o sea, hice el viaje por carretera, por Ecuador, por Perú, Bolivia, eh, y fue la primera vez en que estuve viviendo solo por mis propios medios, siempre trabajando en trabajos muy, digamos, precarios, porque necesitaba tiempo para escribir. O sea, mi plan era fue como una apuesta de vida o muerte, una apuesta literaria muy,
como adolescente, en el sentido en que fue bastante desobligada, bastante irresponsable, pero fue esa irresponsabilidad lo que me permitió vivir experiencias que no habría vivido en Colombia. O sea, si me entiendes, empezar a buscar una pensión donde viví, enfrentarse con los personajes que uno encuentra en ese tipo de lugares, los amigos que conoces en los bares. Mi primer gran amor fue una mujer de Buenos Aires, que quiero muchísimo y de la que tengo muy gratos recuerdos. Así que Argentina es, los argentinos y Argentina en general es algo que hace parte fundamental de mi vida, de mi pasado, o sea, y de lo que soy ahora. Ahora dejo de grabar y criticarnos. Pues yo no sé qué podría criticar. O sea, yo la verdad es que, o sea, no fui precisamente el hombre más feliz del mundo en Buenos Aires. O sea, hubo muchas situaciones difíciles de plata, en la calle, o sea, pero yo creo que todo eso al final fue como una parte muy rica como de la vivencia, de los contrastes de la gran ciudad, donde uno se encuentra con cualquier loco y también encuentra el amor, y ¿sí me entiendes? O sea, esa especie, ese caos de las grandes ciudades yo lo conocí en Buenos Aires. O sea, yo pienso mucho, por ejemplo, no sé por qué, pero mucho, o sea, pienso mucho en el subte. A mí me encantaba viajar en el subte, ¿sabes? Cuando trabajaba o sea, como cobrador o sea, en una agencia de cobranzas, recuerdo mucho los viajes en el subte todas las mañanas, los personajes que te encuentras en el subte, esas cosas o sea, que son como parte esencial de la vida en Buenos Aires, y que yo siempre quise escribir sobre eso porque fue parte como de mi vida. Pero como te dije antes, no he encontrado el ángulo para hacerlo y sentirme, digamos, cómodo con el resultado. Pero sí, o sea, Hoy decías que te centrabas mucho, que te gustaba mucho más la literatura latinoamericana. ¿Qué has leído últimamente y que te haya llamado mucho la atención o que te ha gustado? bueno, hay una escritora que se llama, bueno, hay una escritora argentina que se llama, escribió Una casa junto al tragadero, Mariano Quirós. Es un libro que a mí me pareció absolutamente fantástico. O sea, es una novela circular, es una historia circular, o sea, que tiene un cierre muy claro, pero tiene algo, o sea, es un libro que se desarrolla en la jungla, que tiene una premisa muy ambigua, un tipo que un día cualquiera decide irse de la ciudad y refugiarse en una casa que encuentra en medio de la jungla. Y que me recordó muchísimo por el tono. Es un tono muy coloquial, escrito en primera persona, que me recordó mucho a Sama, de Antonio Di Benedetto. Y a mí esa novela, Sama, me fascinó, y la película también me pareció muy buena. Así que ese autor, si no lo han leído, yo se los recomiendo. Y hay una autora mexicana que me deslumbró, que se llama Fernanda Melchor, que escribió un libro que se titula Temporada de huracanes. O sea, el estilo de esa mujer, o sea, el estilo de esa novela, esas frases largas, a veces caóticas, muy coloquiales y sin embargo supremamente poéticas. Yo encontré esa novela, o sea, fue una delicia leerla. Y también como algo aterrador, porque es una novela aterradora, con una realidad, o sea, donde se mezcla como la superstición o sea, que uno puede esperar en un pueblo alejado al norte de México, y también como esa realidad horrible que enfrenta mucha gente en México en medio del contexto del narcotráfico y de la pobreza. Es una radiografía
digamos, inclemente de la situación de México, y al mismo tiempo es una de las novelas más humanas que he leído en mucho tiempo. Así que, por favor, lean esa novela. Sí. Ya para ir terminando con las últimas preguntas, para cerrar Cría Cuervo, ¿te parece que hay algo que no dijimos y que sería importante de la novela? No, yo creo que o sea, no tengo nada como en el tintero como para agregar. Pienso que cada quien hace su propia interpretación del libro, o sea, como con cualquier lectura. O sea, cada lector, independientemente de que le guste o no le guste, que es una libertad que tiene cualquier lector, y, o sea, cada quien se queda con algo, eh, con una interpretación muy íntima, muy propia, muy subjetiva. Yo, por lo menos, con eso quedo contento. ¿Y cómo es, cuando te pones a leer, cómo es tu momento ideal de lectura? Yo leo mucho en la cama. A mí me gusta leer en la cama. Y lo que hago es, o sea, yo uso un Kindle. O sea, comencé a usar el Kindle cuando vivía en Tailandia, porque era imposible conseguir libros en español o en inglés. O sea, yo leo en esos dos idiomas. Y los libros que se consiguen en inglés en Tailandia eran como muchas novelas eróticas, o sea, una novela, un tipo de novela que a mí personalmente no, pues no me atrae particularmente. Así que conseguí un Kindle y comencé a leer en el Kindle, y se ha vuelto casi que un hábito, porque, o sea, el Kindle, o sea, en el Kindle tienes acceso a cualquier libro, básicamente. Eso no significa que haya abandonado el libro físico. O sea, el libro físico sigue siempre presente. Y ahora que estoy en Colombia, no sé cómo voy a hacer para llevarme todo lo que he comprado en la maleta. Vos estás viviendo en Inglaterra, ¿no? Estoy viviendo en una isla chiquita que se llama Jersey, que era entre el Reino Unido y Francia. Ah, Sí. y Mi esposa. ¿qué haces aquí? Estuve trabajando durante mucho tiempo para o sea, como traductor para una empresa que estaba desarrollando una aplicación que permitía a la gente ejercer sus derechos de la RGPD, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que te permite a ti, por ejemplo, contactar a Facebook y exigirles que eliminen todos tus datos, o con cualquier otra empresa. Entonces yo les traducía la aplicación, pues las aplicaciones o los términos y condiciones, políticas de privacidad. No era un trabajo muy excitante, pero la verdad es que lo disfruté mientras duró, y antes de venir tuve que renunciar. Así que se puede decir que estoy desempleado ahora mismo. Ah, veo que tenés una vida muy nómada. Argentina, Tailandia, Inglaterra. ¿Es una búsqueda consciente o se va dando? Yo creo que se fue dando porque, o sea, fui a Tailandia porque mi esposa estaba trabajando como docente. Y o sea, los británicos tienen como mucha facilidad para encontrar trabajos en cualquier colegio internacional del mundo, básicamente. Entonces ella aplicó a un trabajo en Tailandia y se lo dieron. Buenísimo. Bueno, Orlando, bueno, Paolo, a los dos, muchísimas gracias. A vos, Orlando, por el libro. La verdad que ha sido un placer leerte. Muchas gracias. Y a vos, Paolo, por haberlo traído a Argentina, porque creo que es el único libro que hay tuyo en Argentina, ¿no, Orlando? Sí, es el único libro que mío. ¿El de Penguin no nos salió acá? Yo no sé cuál es, yo creo que Penguin tiene unas reglas muy raras de qué libros se exporta y qué libros deja, pero yo creo que ese no está. No está acá, ¿no? Así que bueno, no sé si alguno, y a vos, Paolo, como te dije la otra vez, muchísimas gracias por traer estos libros a la Argentina, y ojalá en algún momento puedan salir ediciones nacionales. ¿Tenés pensado hacer algo de eso? Sí, estamos intentando con Big Sur de hacer ediciones nacionales también, pero quiero agradecerte, Martín, a ti, porque es la segunda vez que estamos con ustedes,
y fueron 2 momentos muy gratos, y sobre todo por haberme dado la posibilidad de escuchar a Orlando detenidamente hablar de su trabajo, de su visión de la literatura, de cuándo pararse y cuándo no pararse, porque eso fue el regalo más grande. Nada, aquí estamos para cualquier cosa y gracias a los lectores que acogieron a Cría Cuervo en su casa. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas Muchas gracias, Paolo. Y Orlando, muchísimas gracias y ojalá tengamos pronto más libros tuyos. Ojalá. Muchas gracias por la invitación, por leer el Ok. libro. Bueno, A ustedes. bueno, Adiós. chao. Adiós.